Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo. Desde ahora, les invitamos a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5. Bienvenidos a La Hora del Museo, un gusto acompañarlos aquí como cada día, cada semana, hoy en particular aquí desde los estudios de radio y televisión aquí en Santiago TV. Soy Rocío Muñoz, vamos a estar hoy día hablando de historia, de patrimonio, como siempre, estos grandes temas de nuestra cultura. Tengo aquí en mis manos el libro Alameda a la vista, últimamente, que es un tema que se ha puesto de moda con toda esta restauración que está teniendo la arteria principal de nuestra capital, arreglar las fachadas, limpiarla, bueno, todo este proceso post-estallido social con todas esas heridas que quedó en la ciudad y que, bueno, se están ahí restaurando. Nos acompaña la editora de este libro, Carolina Quilodrana. Ella es geógrafa, es doctora en arquitectura y estudios urbanos. Un gusto tenerte aquí. Gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Rocío, por la invitación. Estoy muy contenta de compartir este libro, del cual soy editora, pero me acompañaron algunos colegas también, a los que después podemos mencionar. Muchas gracias. Colegas, bueno, con ilustraciones también. Ya vamos a ir compartiendo con ustedes algunas imágenes que trae este libro. Tiene fotografías, bueno, también archivo. Carolina, geógrafa, doctora en arquitectura, ¿cómo se van entrelazando estos temas? Porque podrías haberte dedicado a cualquier otra área. O solo a la geografía. Claro. Sí, me lo han preguntado y creo que es el motivo o la motivación que tuve desde el término de mi carrera rápidamente, o sea, unos años después entré a la Universidad de Chile, a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, en áreas de investigación, que me gusta mucho. Pero no entré a la geografía, sino que yo quería y mi interés era expandir parte de mi conocimiento, poder adquirir otras herramientas dentro del área paralela, porque no están distantes ni la geografía ni la arquitectura. En la misma facultad de la Universidad de Chile está diseño, geografía y arquitectura. Entonces, eso me motiva a hacer interdisciplina. A lo largo del tiempo de docencia he tenido la oportunidad de trabajar con ayudantes e investigadores arquitectos, que creo que uno puede nutrirse ambas carreras y siempre en un trabajo en equipo de todo lo originario de la disciplina. Pero por eso incluso ahora ya como que creen que soy siempre arquitecta. Entonces, pero es por eso, es porque me gusta aprender nuevas áreas, nuevas disciplinas, sin querer ser arquitecta, por supuesto, pero para nutrir y para enriquecer el conocimiento. Qué bonito que estén esas tres carreras en la misma facultad. Hace falta integrar, o sea, tener estas miradas interdisciplinarias, sobre todo para ir armando una ciudad o ir restaurándola, como decía hace un momento. Sí, o sea, yo creo que en los últimos años la facultad también, y como parte del equipo de académicos, muchos estamos trabajando interdisciplinariamente, sobre todo pensando en que no podemos o tenemos que trabajar siempre en equipo, que todos podemos aportar desde las áreas disciplinares, y la facultad en estos últimos años se ha dedicado especialmente a fomentar eso, como en muchas otras universidades, pero creo que, y particularmente he tenido la oportunidad de trabajar con colegas de las tres carreras, así que me tiene contenta eso, y aquí mismo también se ve un poco en el libro que hay arquitectos, personas profesores de literatura, geógrafos, entonces especialistas en kinesiología. Hay todo un mix de profesionales que uno pudiera decir a lo mejor no tienen nada que ver, pero sí, con esfuerzo y con procesos metodológicos y con cariño se puede lograr mucha investigación. Carolina, bueno, tú después tienes un doctorado en arquitectura y estudios urbanos, y ahí te quería preguntar hacia este enfoque que vas teniendo hacia la ciudad, cómo hacer ciudad en el fondo, que es algo que, como decía, está bien presente hoy día. Hay programas incluso en otros canales que muestran algunas barbaries arquitectónicas o cómo poder ir haciendo ciudad. Hay ciudades que lo hacen fantástico desde siempre, hay otras que han ido aprendiendo. En Santiago estamos en una situación, considero yo como santiaguina, de crisis.
Pero eso, ¿cómo te vas acercando al tema de hacer ciudad, del urbanismo, o sea, la arquitectura mirada desde ese punto de vista y ya ir llegando a lo que es nuestra avenida principal, que es la Alameda? Yo creo que el acercamiento principal partió en mi primera especialidad. Uno hace bastantes especializaciones en la academia, particularmente en el posgrado de magíster, donde siempre lo digo, inicié por la zona norte del Mapocho, estudié lo que era la chimba, que era la toponimia del otro lado del torrente del Mapocho. Ahí también se repite en el norte, en Perú también existe el concepto de la chimba. Y estudié mucho el tema del patrimonio, de cómo se fue configurando la ciudad al borde norte del Mapocho, cuáles eran las riquezas latentes, diríamos, del tema patrimonial, lo que se había perdido también en este cambio o en esta vorágine también de la expansión urbana que tiene la ciudad. Y desde ahí yo creo que di un giro. Antes estaba mucho, y todavía me gusta mucho, en el área de la biogeografía, en el estudio de comunidades de vegetación, de arborización, que también se desliza un poco en el libro. Pero ahí es un punto de inflexión en esa especialidad que hice justamente en la Universidad de Santiago de Chile. He pasado por las 3 universidades, la Chile, la USACH y la Católica en especializaciones. Y ese fue el giro que me permitió ver la historia de la arquitectura y la ciudad, pensando en lo primero porque estaba en una escuela ya de arquitectura trabajando, y lo segundo porque quería descubrir otras áreas. Había trabajado en zonas rurales, estuve en Chiloé, mucho de la 6ª región de nuestro país, pero ahí volví al área urbana, al área santiaguina, y estuve del Mapocho del norte, me trasladé después en el doctorado hacia el sur del Centro Fundacional Histórico, y ahí empecé a estudiar la Alameda, que desde ahí también parte mi interés por este objeto de estudio, que es la Alameda de Santiago, a partir de mis estudios doctorales. Bueno, la Alameda, decía yo, está ahí hoy día con todo este proyecto que es la renovación de fachadas, sobre todo con lo que sucedió tras el estallido social, que toda la ciudad quedó, como decía, bastante herida, pero principalmente la Alameda, y todos los sectores aledaños a la Plaza Italia, Plaza Dignidad, o como cada quien le suene mejor llamarla. Este proyecto, ¿cuándo surge? ¿Es antes, después? ¿No? Es después. Es un fondo público del Fondar en la línea de investigación en arquitectura, donde parte, no tenía como objetivo terminar en un libro, pero después uno se va entusiasmando a medida que pasa y se buscan otros financiamientos para obtener la ejecución final, pero parte en un Fondar de investigación en arquitectura que nos permitió hacer todo el trabajo metodológico con los colegas, con Paulina, César. Voy a empezar Paulina, César, Andrés, Antonio, nuestro ilustrador, Pía, y quien habla. Y desde ahí empezamos a discutir metodológicamente cómo volver a entender la Alameda con los distintos procesos, pero particularmente en pandemia. Porque nos adjudicamos el fondo en el año 2020, en un periodo donde había mucha restricción. Claro. Sí, y eso también nos dio y nos puso a prueba el proceso metodológico que no podía hacer en el campo, o sea, en situ, en la Alameda, porque íbamos a hacer entrevistas, íbamos a tomar fotografías, etcétera, pero las circunstancias fueron otras, y la pandemia también, por alguna medida, cosas buenas y malas, también instó a generar nuevos procesos metodológicos o nuevas formas de acometer el estudio de las ciudades. En este caso, como a través de reuniones Zoom, que fueron bastante, de mucho proceso metodológico, de ensayo y error, diría yo, de cómo entender a través de qué podíamos dejar un documento, pero que no quedara en las 4 paredes de una universidad, de cualquiera de las que esté involucrada, sino que pudiéramos acceder o que fuera posible el acceso a esa información al común de las personas, que es lo que busca también el libro, con un lenguaje lo más sencillo posible, pero sí con contenido importante respecto de toda esta trayectoria, diríamos, que ha tenido la Alameda de Santiago.
Tú mencionabas a tus colegas, para hacernos una idea, son todos del área de la arquitectura, o sea, ¿qué miradas podemos encontrar aquí? Ya quiero que más adelante en los siguientes bloques vamos adentrándonos en cada una de ellas, pero ¿cuáles son estas miradas que reúne el libro? Hay arquitectos especialistas en historia urbana, arquitectos especialistas en fotografía y cómo se crea el contexto de la fotografía y qué es lo que captura. También hay la hibridez de la geografía, que está el tema cartográfico, también con otra colega, con Pía, que también trabajó esa área. La literatura está con Andrés, que también trabaja y a través de ciertos poemas, incluso de nuestros poetas premios Nobel, que también de alguna manera mencionan el concepto de Alameda. Entonces están los arquitectos con la historia urbana y la fotografía, las ilustraciones, que es algo que ha sido muy bien recibido, que es de Antonio Saadi, el mérito. Paulina, que es geógrafa, también igual que yo, donde estuvimos viendo la parte de la inclusividad, ella sobre todo, con Andrés, con Álvaro, que es kinesiólogo, que trabaja en el núcleo de medicina, en la parte de inclusividad de la Universidad de Chile. Entonces, siempre tratando de ver cómo aunar y cómo incluir conocimiento y tuvimos la oportunidad de hacer varias actividades inclusivas que también nos dejó muy contentos, que uno pudiera seguir haciéndolas y quisiéramos seguir haciéndolo. Carolina, te invito a que hagamos una pausa para que ya a la vuelta conversemos en detalle de estas distintas miradas desde las distintas profesiones, incluso un kinesiólogo, claro, porque la inclusividad hay muchísimas cosas que mejorar todavía en nuestra ciudad. Ya volvemos. Hoy estamos conversando con Carolina Aquilodrán sobre el libro Alameda a la vista, del cual ella es editora. Carolina, trataré de ir en cierto orden cronológico. Tú abordas una parte importante que quiero que nos compartas, que es el origen o la historia de la Alameda en nuestra ciudad. Entonces ahí hay algunos datos que tú detallas y que me gustaría que nos compartas el día de hoy. ¿Cómo es que se transforma en este eje principal de la capital? Gran pregunta y muy extensa, tal como la historia de la Alameda, Rocío. Sí, hay que pensar, si uno se traslada mentalmente al lugar de origen, posicionándose, por ejemplo, en la Plaza de Armas de Santiago, de nuestra ciudad, que este era un camino rural al sur de ese sector. Era un camino rural de oriente a poniente de la ciudad, donde había carretas, algunos lo describen en la historiografía como un camino polvoriento, diríamos un camino de servidumbre de la urbanización. Y el área urbanizada de mayor concentración estaba en los alrededores de la Plaza de Armas de Santiago o la Plaza Fundacional. Cuando yo diría que hay varios momentos importantes dentro de la historia de la Alameda Santiago, pero uno de ellos que tuvo varios proyectos, por ejemplo, de arborización, incluso antes del siglo XIX, uno puede indagar en ámbitos históricos que desde 1606 hay planimetrías que muestran el dibujo de árboles en el borde de lo que se llamaba antiguamente la Cañada. Ese era el origen de su toponimia, no es la Alameda como se conoce hoy día coloquialmente, sino que era la Cañada, que significa que es un punto de diferente altitud. Es un territorio que tiene dos puntos de altitud, es uno mayor y uno menor. Y eso también tiene que ver con la topografía, con el decurso que tiene, con su paralelo, diríamos que es el torrente del Mapocho. Y esa toponimia va cambiando y se va consolidando, particularmente el nombre de Avenida Libertador Bernardo O'Higgins en el siglo XX. Porque en algún momento también, particularmente en el 19, fue conocido como Paseo de las Delicias, que yo diría que es uno de los principales puntos de cambio, de inflexión de este espacio rural con una vocación menos urbana para ese tiempo, que es cuando O'Higgins dice: yo quiero hacer algo en este lugar, que era un basural, pero también tenía que ver con la independencia de nuestro país. Él dice: quiero hacer un campo de la libertad civil.
Y no es cualquier campo de la libertad civil, sino que tiene que ver con el estar independizados de España, con mostrar una nueva cara a la ciudad, pero ya no en el casco fundacional, no en esta plaza de armas, que era muy importante. También existía un poco antes del Paseo de las Delicias la Alameda de los Tajamares, el Paseo de los Tajamares, que era un paseo arborizado en el borde del Mapocho, hacia el borde... Al otro extremo. Entonces hay siempre una competencia de la espacialidad. Y el proyecto que se le atribuye también a O'Higgins, porque es lo que estoy investigando ahora, cuando está de director supremo, él crea todo un proceso de metas o de objetivos urbanos. Y uno de esos es hacer un paseo arborizado. Después aparece en acción, y es lo que estamos en investigación, son muy importantes los frailes franciscanos como hito. La iglesia y convento de San Francisco se posiciona a la vera, o sea, a la orilla de esta cañada a principios de nuestra historia de la ciudad de Santiago. O sea, no era algo menor. Entonces, ese es un primer emplazamiento de un edificio. Ellos también arborizan parte de su frontis, de lo que hoy día estaría aproximadamente, si uno lo piensa, entre la calle San Francisco y la entrada de la iglesia misma. Eso se arborizó con otras cualidades de plantación, no lo que vemos hoy en día. Carolina, disculpa, Sí. que una duda. ¿Había álamos alguna vez? O sea, ¿de dónde viene el nombre? Hubo álamos, particularmente en el siglo XIX. Ahí hay toda una... Yo siempre lo he dicho así. Hay un recorrido viajero de la especie de álamo negro, que es la primera que se instaura como una especie exótica, o sea, una especie de vegetación extranjera en nuestro país. La trae el fraile franciscano José Javier Guzmán. Hay textos del mismo que dice: yo encargué, algunos dicen 19, 20 varas. También hay unos dicen que los trajo en mula, que fue él, las mulas a través de la cordillera de los Andes. Pensemos, pleno siglo XIX, no hay un nivel de tecnología, venían en una suerte de cajones que decían que solo llegaron de las 20 varas 19, pero otros también, y es lo que me he dedicado a investigar y a indagar, dicen que fue el mismo el que trajo. Pero los álamos negros, que es la especie que traen finalmente a la ciudad de Santiago para arborizar este paseo, los traen desde Mendoza, pero también ahí Juan Francisco Cobo y Ascona, que fue, diríamos, el alcalde, por nombrar un término contemporáneo, de la ciudad de Mendoza en Argentina, los trae desde el puerto de Cádiz, y desde Cádiz vienen desde Lombardía en Italia. Hay un recorrido, y pensemos que eran en barco, son semillas. Entonces después hay un importante tema con las semillas, particularmente en la Quinta Normal de Agricultura de nuestra ciudad. Estoy hablando mediados del siglo XIX, 1840, 50 en adelante, que es donde se empieza la venta y compra de semillas también, de vides, de árboles. Entonces el álamo sí existió, sí estuvo. Los invito, o que paso el dato, sí, a que visiten el tronco o el vestigio que existe en el Museo San Francisco, que está ahí, un vestigio que me tocó con su directora Carolina Vergara hacer, me solicitó, yo muy feliz de ello, hacer la descripción de lo que pasó con ese álamo. Es un tronco que está en una de las salas en exhibición, que sí se dice que es del siglo XIX, y si hoy día vemos lo que pasa con los álamos que no son de ese periodo, solo existe uno bien ahí resistente, diríamos resistiendo, que está, si uno mira desde la calle Serrano hacia el norte de nuestra ciudad, un poco más hacia el poniente de la iglesia, se coloca y mira desde Serrano hacia el norte, y está en el bandejón central, donde está el tema de la ventilación del metro. Es un álamo negro también, pero que no es de esa época, es de los años 70, que también estuvo con los cambios, que ese es el otro granito que tuvo la Alameda con el metro de Santiago. Claro, tuvo que pasar por ahí, romper toda la Alameda. Exacto, entonces ahí hay como varios hitos, pero esa es como, tiene hitos la Alameda, incluso lo planteamos en la investigación si estaba en su ocaso o estaba en su esplendor siempre, o en el proceso de tránsito, de cambio, de transformación que se produjo previo a la pandemia y post-pandemia, también yo creo que jugó en términos de moverse entre el ocaso y el esplendor,
pero siempre reconocía la Alameda, siempre. Sí. Como toda calle urbana, diría yo, principal de las ciudades internacionales o nacionales, siempre la calle principal es la más reconocida, para bien o para mal, diríamos. Sí, bueno, tú mencionas lo del metro, bueno, antes con toda esta traída de árboles y esta idea de O'Higgins de lo que quería hacer. Yo recuerdo también, no sé si eran los años 90 o no, que se ensanchó un poco, o sea, se le quitó espacio al bandejón central. No sé si es parte, ¿no? De repente pareciera que cada persona que es alcalde o es presidente quiere darle un nuevo look y entonces como que nunca logra consolidarse, o no sé si es idea mía. Sí, me hizo recordar tu comentario, Rocío, cuando describían los viajeros, como después ya entramos en un proceso, diría yo, de traer vegetación, de organizar de otra manera, mucha influencia francesa, sobre todo cuando interviene Benjamín Vicuña Maquena entre 1872 y 1875 en la ciudad, con todo este contexto de nueva urbanización, de separar la ciudad, de dar un cordón verde por los bordes. Claro. También eso implicaba el cambio de la ciudad, el ver esa transformación y esta pugna de que habían procesos privados, procesos públicos, por decirlo, si uno lo trae a nivel actual de cómo se interviene en la ciudad, no es solo de ahora, sino que siempre ha estado en tránsito. Yo diría que todas las ciudades siempre están en un proceso de metamorfosis, de todo su contexto, de su patrimonio, de su identidad, de sus procesos de cambio, de la urbanización, de la arquitectura misma. Están vivas y además vamos cambiando sí, los que y la comunidad es distinta, claro, el proceso de manifestación, de adquirir conocimiento sobre un lugar, de tener la propiedad o la capacidad de entender el lugar donde uno vive también se traslada a través de los siglos y de cómo uno va entendiendo la ciudad. Va en correspondencia con las ideas que vamos adquiriendo, bueno, y hoy día además con la tecnología. Carolina, vamos a una pausa para al regreso seguir conversando de Alameda a la Vista. Seguimos conversando sobre Alameda a la Vista, este libro que edita nuestra invitada de hoy, Carolina Aquilodrán. Carolina, pasábamos revista a la historia o a la génesis de la Alameda y que siempre ha tenido cambio y que así son las ciudades, que a veces tenemos en mente Europa, que parece estar ahí igual por los siglos y aspiramos a hacer eso, pero bueno, no consideramos que la historia no es la misma, ni las personas tampoco somos parecidas ni siquiera. Hay otros temas que aborda el libro que me interesan mucho, que tienen que ver con los procesos sociales, con lo que ocurre ahí, con el ser un punto de unión de todos, porque es el lugar donde se hacen las marchas. Bueno, ahí está la Plaza Italia, que era punto de convocatoria siempre. También preguntarte cómo es que va confluyendo ahí todos los santiaguinos para manifestarse de las diversas maneras. Están los fuegos artificiales ahí de la Torre Entel, en fin, muchas cosas. Sí, y eso no es reciente. También había a mediados del siglo XIX huelgas obreras, manifestaciones por el tránsito, porque había ensanchamiento o se necesitaba sortear el recodo que produce la iglesia de San Francisco también. La manifestación hoy día, claro, está, como dirían los arquitectos en algunos casos, está en el cauce de la Alameda, está en el espacio físico y ha transformado el espacio, pero también la sensibilidad del ciudadano común y corriente. La Alameda no tiene no es reciente su historia en términos de las manifestaciones sociales de toda índole, sino que es de muy larga data y ha sido siempre un espacio para la recepción, como receptáculo de estas manifestaciones. Me hace acordar de que incluso hay recepciones a presidentes extranjeros, particularmente en el siglo XIX, a finales del siglo XIX. Entonces es un espacio que se dio
desde el inicio con muchos y diversos usos en términos de manifestaciones. O sea, en algún momento también estuvo la pérgola de las flores como un hito que tenía que ver con la feligresía que estaba en la iglesia y convento de San Francisco como un espacio de recorrido. El tema de las huelgas obreras, la huelga de la carne, pero también hay fotografías y hay testimonios que muestran no de la manifestación, pero sino del uso, de la venta de frutas, de la venta de leche al pie de la vaca, donde hoy día está la Universidad de Chile, la Casa Central, mi alma mater. Entonces hay no solo uso desde las manifestaciones diversos, sino que de todos los momentos que ha tenido la Alameda, que hoy día la vemos en términos de movilidad de transporte muy importante, que es lo que uno visibiliza con mayor facilidad. Pero la manifestación, claro, y todo esto está en un eje importante, que es un eje oriente-poniente en términos geográficos, que tiene puntos de confluencia como la misma Plaza Baquedano, con este hito que se saca finalmente con esta reconstrucción o resignificación patrimonial respecto de lo que siente o lo que quiere también la ciudadanía, que hay discusiones hasta el día de hoy respecto de eso. Pero todo eso también hay, y la misma pandemia, yo creo que una de las cosas que a uno le generó es cómo usar el espacio público, de cómo no estar por el confinamiento, cómo no estar en una calle, en un pasaje, en un área verde, en un espacio verde, en los mismos puntos de confluencia de la ciudad. Es como volver, yo diría, en esas manifestaciones de las índoles que sean, porque hay de todo tipo en este espacio, es volver a caminar la ciudad, como el flaner en términos de no tener un destino, que aquí es con un destino, pero es volver a caminar. Hay un libro, Andar, una filosofía. Eso, el volver a andar en la ciudad. Se tiene una mirada muy diferente. Yo que llevo un tiempo ya siendo absolutamente peatona, uno puede apreciar las cosas de otra manera. Sí, exacto. Si uno toma el metro, no ve nada. Si tomas una micro, puedes ver, si es que tienes suerte y vas sentada, sí, lo que te permite la ventana, pero caminando hay un nivel de detalle y de apreciación totalmente diferente. Sí, es bueno caminar la ciudad, patear la ciudad, como diría un querido colega. Porque también permite eso, el ver lo más preciso, el detalle, el árbol, cómo está el árbol, el monumento, la estatua, el edificio, las tiendas, el comercio. O sea, había mucha importancia, si lo vemos antiguamente en su origen, particularmente en el paseo, en lo que era el centro del paseo, en estos árboles de dosel alto para caminar. Ese es un objeto importante, pero desaparecían en alguna medida sus bordes, que existían por lo demás. Pero después, cuando empieza a aparecer los palacios, estas grandes construcciones en términos arquitectónicos, se muestra y se visibilizan los bordes, las conectividades norte-sur, los ejes de no solo de oriente a poniente, que eran las calles fundacionales, sino que empieza a aparecer la otra ciudad. Incluso los procesos de arborización y de tener calles para caminar, o que la vegetación ya no estaba en los conventos, en las viviendas privadas, sino que aparecía como un bien común en la calle, que permitía este tránsito. Pensemos que estamos hablando cuando cuentan la historiografía, que muestra que había que ir, por ejemplo, a celebrar las fiestas patrias a lo que hoy en día es el Parque O'Higgins, claro, desde el centro de la ciudad. Entonces eso no era a pie, tenía otro medio de transporte. Pero es bueno caminar la ciudad y conocerla. Ahí yo me quedo pensando, tú decías, por ejemplo, la iglesia de San Francisco ya estaba ahí antes de que se pensara la Alameda como la conocemos hoy día, sí, como este eje de la ciudad. Pero de ahí se van instalando una serie de edificios fundamentales, la Moneda, la Universidad de Chile, el convento que estaba ahí, que hoy día es la Biblioteca Nacional, el Club de la Unión, sí. Vamos sumando una serie de edificios insignes que además son hermosos y que terminaron, yo creo, de darle la importancia a esta avenida. Sí, hay dos particularidades. Primero, hay que recordar, sobre todo en el caso de la Moneda, que nuestra su emplazamiento original era en lo que hoy día es el Mercado Central. Entonces había procesos de inundación, estaba el Mapocho,
se volvió a hacer un estudio y se traslada. Y al estar la moneda mirando también en alguna medida, porque no se miró inmediatamente como edificio hacia el sector de la Alameda de Santiago, sino que fue muy tardíamente, en 1849 particularmente, se hace todo esto para mirar el Paseo Bulnes, que hoy día vemos como una continuidad importante, claro, la bandera que está en el centro como un ícono de nuestra patria, no aparece en periodos anteriores, sino que es en mitad del 19, cuando se mira hacia la Alameda, y ahí se genera esa conectividad hacia el sur. Si nos vamos hacia el oriente, el otro hito importante es cuando se abre, como allá más al uso público, la escalera del Santa Lucía, la que da justo a la Alameda, en 1903. Ese hito, que incluso hay fotografías de mujeres con vestimentas de gala subiendo, porque también fue un hito de remodelación de Vicuña Maquena a finales del siglo XIX, que hizo mirar un hito verde urbano dentro de la ciudad, y que la Alameda estaba ahí como un eje. Entonces se mueven esto entre el Santa Lucía, la Moneda, particularmente el monasterio de las Monjas Claras, que se cede su terreno, se termina vendiendo para hacer la Biblioteca Nacional, la Universidad de Chile, el convento, hay todo, pero si ustedes se fijan, o si uno piensa, hay una mezcla de lo colonial, que está muy referido a lo religioso, a estos grandes hitos religiosos, con sus hospitales respectivos, el Hospital San Borja, por ejemplo, pero también con la República aparecen otros tipos de edificios, otro tipo de arquitectura, una arquitectura edilicia, que eso también le da cierto contexto de cambio, y que son los que rescatan muchos de los viajeros que dicen paseamos por un espacio. Algunos no lo mencionan, no dicen paseamos por la Alameda, otros sí. María Graham, la viajera inglesa, reconoce este espacio y reconoce que viaja hacia lo que hoy sería la Avenida Perú. Por ahí ella se interna conociendo el exterior de Santiago o las afueras de Santiago, pero también va posicionando ciertos edificios. Después se hacen villas, como la Villa Yungay, 1864, se hace y se forma en ese sector de lo que vemos hoy en día, con ciertos espacios icónicos, pero eso empieza a surgir porque la Alameda toma connotación urbana, toma uso urbano, y eso permite el emplazamiento de palacios, la Quinta May, muy reconocida, todo lo que tiene que ver con las conectividades hacia el sur, particularmente el Parque Cauciño, conocido en ese tiempo, después con todo el cambio que se hace para el Parque O'Higgins, pero hay hitos, yo diría, de espacios verdes, hitos urbanos, hitos religiosos e hitos arquitectónicos en términos de la edilicia, que son los que van posicionándose en este eje. Claro, algunos autores decían había un desfile de edificios. Claro. Los viajeros, era un desfile que uno se posicionaba, decían los textos, y miraba un desfile de arquitectura, un desfile de cómo era la ciudad, porque también se quería mostrar una ciudad con una connotación. El progreso, además. Claro. Carolina, te invito a que hagamos la última pausa de hoy para conversar de lo que alcancemos en los próximos minutos, de los temas que trae el libro Alameda a la vista. Ya volvemos. He estado aprendiendo hoy de la historia de la Alameda. Yo decía que soy una caminante, sobre todo este último par de años. Me encanta salir a caminar por la ciudad y descubrir estas cosas, y además me encanta poder conversar con personas como tú, Carolina, porque después camino y aprovecho de fijarme en todos estos detalles, todos estos datos que nos has entregado el día de hoy. Voy a ir al convento a mirar ese tronco que nos decías, voy a fijarme en ese álamo que queda ahí próximo a la calle Serrano para la próxima vez que esté caminando. Hay un tema importante que es la inclusión dentro de este eje. Hay muchísimas personas con discapacidad y no solo se piense como ir en silla de ruedas, sino cualquier otro tipo de discapacidad que a veces se hace muy difícil. Yo sé que ha cambiado la ciudad y la idea es poder integrarlo, pero todavía nos falta mucho. No sé si ustedes han tenido la experiencia de caminar con una persona en silla de ruedas. Es difícil, yo lo he hecho y falta todavía, y sobre todo falta que tomemos quienes vivimos aquí conciencia justamente para ir adaptando la ciudad a todos.
Entonces, ese es un tema que también se aborda aquí en el libro. Aquí yo le doy el mérito, sinceramente, a Álvaro Besoaín, que es mi colega, amigo del núcleo de inclusividad de la Facultad de Medicina de la universidad, porque nos ayudó a hacer los nexos para entender la discapacidad, para entender los conceptos que se trabajan, no que fuera un libro, esto es la siguiente etapa, pero se hizo un proceso dentro del trabajo de cómo generar los contenidos. Hicimos talleres con la Escuela Especial de Recoleta, a quien agradezco también la oportunidad que nos dieron de trabajar con sus estudiantes, Onces Inclusiva, todo esto está en YouTube, pero también a través de Zoom, todo online, que es un poco una pérdida, diría yo, de contacto directo. Pero claro, uno ahí ve que el conocimiento no puede ser restringido. No puede decir uno, voy a hacer un libro, pero es para algún tipo de público. Creo que eso es importante. Yo aquí voy a mostrar el libro Alameda a la Vista. El Alameda a la Vista tiene una connotación importante porque queremos seguir buscando fondos para hacer un nuevo proyecto respecto del lenguaje braille. A mí me interesa, dentro de una de las tantas posibilidades, creo que uno tiene que hacer como académico o como investigador, ir a todos los lados donde pueda llegar, a todo el público donde pueda llegar, porque eso realmente es inclusividad. Aquí se trabajó, repito, con Álvaro y un equipo importante de especialistas, también de la Escuela de Medicina, kinesiólogos y profesores en educación sexual que nos ayudaron para entender el contexto y para también ser adecuados en el lenguaje, no impertinentes también en cómo, porque a veces también uno tiene que dejar que la persona también pida ayuda y no interrumpirlos, pero yo creo que el conocer la ciudad necesita de mucho esfuerzo colectivo, de muchos ministerios, para que todos podamos no solo conocer la ciudad, sino leerla en textos, en artículos, en libros, en reportajes de periódicos, en televisión, en radio, etcétera. Pero es un siguiente proyecto que a mí particularmente y al equipo nos interesa mucho, de avanzar en algo concreto respecto de una salida en otro tipo de lenguaje o en cápsulas que tengan ese ámbito, porque también trabajamos todos estos proyectos. Hicimos trabajo de lenguaje de señas con Fabricio Anselmi, que también nos cooperó. Entonces, si tú te fijas, yo soy la cara visible, pero hay un equipo muy grande detrás de este producto y de todo el proceso que hubo en la ejecución de la investigación y del libro. Bueno, vamos a estar esperando ahí a ver si más adelante podemos abordar esos temas. Carolina, mencionabas también en lo que estás hoy, porque este fue un proyecto, una investigación, trabajaron mucho durante la pandemia, pero mencionabas que hoy día también estás investigando otras cosas a partir de lo que fue surgiendo, ¿no? Porque sí, los proyectos hay que cerrarlos, pero uno a medida que va investigando descubre más cosas y parece... Queda siempre con inquietudes, sí. Nunca termina. Sí, ahora estamos con otro equipo, hay algunos colegas que están también todavía, pero por la expertise más que nada, no porque por otra cosa. Estamos trabajando siempre en la Alameda, pero estamos trabajando ahora con Evelyn Antunes, una perito calígrafo, porque estamos haciendo un peritaje con la fuente primaria, que es el croquis de la Cañada, datado en 1818, está en el Archivo Nacional, al cual agradezco a su directora Emma de Ramón, que me permitió acceder a la fuente primaria, porque estamos investigando esta conexión de peritaje caligráfico con O'Higgins más otras fuentes para ver si es realmente él el que hizo el croquis. Estamos viendo eso, todo el proceso de arborización, que se ha estudiado bastante menos respecto de cómo se traen eso es tan largo como el viaje que hizo el Álamo, es tan largo estudiar eso porque son datos difíciles de encontrar. Hay que ir a muchas fuentes no nacionales, franciscanas, en Argentina, en Lima, en el mismo Cádiz, que estuvo Higgins, por ejemplo, estuvo también en Inglaterra. O sea, hay muchas vueltas que dar, pero esas son las motivaciones que tenemos. Y con estos colegas también estamos tratando, porque estamos ahí incipientemente, en hacer
diría, un esquema metodológico que permita no solo analizar la Alameda de Santiago, sino que establecer como un plan piloto de investigación. Usted, si saca esta variable, puede analizar, no sé, el Paseo del Prado de Madrid o alguna otra calle internacional importante o nacional o rural o urbana, dependiendo del contexto. Pero en eso estamos. Seguro que O'Higgins tenía algo en mente, tal vez Londres o algo al momento que se le ocurre la Alameda. Sí, es que eso es lo que quiero descubrir, porque hay muchos recovecos a los que llegar, pero está más cercano, me parece, a lo que pasaba en Mendoza. Pero lo que se ha dicho siempre que tiene que ver con Londres, pero también estuve en una beca en Sevilla hace unos años atrás, me fui a recorrer toda la parte sevillana, también Cádiz, porque estuve viviendo en Cádiz, donde había una alameda, hoy se llama la Alameda de Apodaca en Cádiz, que tiene una configuración, pero de borde costero, por ejemplo. Entonces hay distintos, eso es lo otro, hay distintos tipos de alameda, y no necesariamente están plantadas con álamos. La alameda significa que es un emplazamiento lineal de una alineación de árboles que no necesariamente son álamos y que en sus orígenes se usó en los bordes de las ciudades para grandes paseos, pero también para absorber las aguas. Por eso son álamos, para absorber las aguas de ciertos territorios. Ese es uno de los 3 datos importantes de qué significa, pero para que eso es importante, creo mencionarlo, que sí. no necesariamente vamos a encontrar, porque hay alamedas en imágenes europeas, por ejemplo, que son olmos, que es otra especie arbórea. Entonces ahí también hay un tema interesante de cómo ciertas vegetaciones van creando alineaciones que permiten hacer estos ejes de paseo, porque eso es lo que se buscaba. Sí, bueno, hoy día, si bien las veredas son anchas, quienes son los protagonistas son las micro, que sí, tienen 2 pistas. Claro. Y los autos, bueno, se está repensando para darle también facilidad a las bicicletas ahí con este proyecto de renovación. Claro, el de Alameda Providencia, que es un gran desafío de varios gobiernos, diría yo, y de varios municipios. Ya se está poniendo en marcha. Sí. Antes de despedirnos, Carolina, después de esta investigación, todo lo que están haciendo además hoy día, que ya veremos frutos de eso, ¿qué opinaban con el equipo? ¿Qué opinas tú? ¿Qué le haría falta a la Alameda o qué debiéramos restaurar? ¿O cómo te gustaría a ti, ya en lo personal, que realmente luciera esta arteria? Me hace recordar a mis queridos colegas que lanzamos recientemente el libro y cuando salimos me dice, oye, hagamos la parte 2. Como una saga. Yo creo que una de las cosas que le falta a la ciudad en general y incluso a edificios patrimoniales es el tema de acceso universal. Muy importante. Es la única forma que uno pueda hacer respeto hacia los demás, crear una ciudad inclusiva en todo ámbito. Creo que eso es muy importante respecto del conocimiento que puede adquirir toda la ciudadanía en una ciudad con capacidades de accesibilidad. Un gran desafío. No sé si está tan contemplado en esta renovación del eje. Es un gran desafío. Yo creo que uno nunca debe olvidar a la persona que vive en los alrededores, a la que viene y trabaja en el lugar. Así es. Porque también debemos pensar en cuánto le cuesta a la persona, por ejemplo, con discapacidad, venir desde la periferia a trabajar o a estudiar a Santiago o a cualquier ciudad del ámbito metropolitano. Y no porque seamos, entre comillas, que tengamos capacidades diferentes, todos tenemos la misma posibilidad o deberíamos tener el mismo acceso a conocer desde la academia, desde el colegio, desde la ciudad. Totalmente. Nos quedamos con ese desafío, ojalá que lo estén considerando para esta renovación del eje principal de nuestra ciudad. Carolina, gracias por haber venido a compartir el libro con nosotros. Muchas gracias, Rocío, por la invitación. Muy contenta de estar aquí. Nos despedimos de Alameda a la Vista con todos estos datos. La próxima vez que vayan a caminar, caminen por ahí. No se escondan solo en el metro. Nos despedimos por hoy. Nos volvemos a encontrar en la siguiente emisión de La Hora del Museo. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5.